Hoy vamos a sumergirnos en La caída, un guión de cortometraje que nos cuenta de una forma muy cruda y directa cómo una vida que lo tenía todo para triunfar puede acabar hecha a pedazos. Y es que desde el principio el concepto nos golpea con un contraste brutal. Por un lado, tenemos la imagen de un hombre de negocios, atractivo o exitoso, vamos, el que pudo haber sido. Y por otro, la cruda realidad, un adicto desesperado viviendo sus últimos momentos. Esta es, ni más ni menos, la historia de esa caída. Para entender bien este viaje al abismo, vamos a seguir un camino muy claro. Primero definiremos esta historia de colapso. Después viajaremos a las promesas de su pasado, nos meteremos de lleno en las garras de la adicción, seremos testigos de esa confrontación final y para terminar intentaremos descifrar qué es lo que de verdad nos quiere contar La caída. Bueno, pues empezamos. La caída se presenta como un melodrama, pero uno con un objetivo muy claro, explorar el impacto devastador de la adicción a las drogas. Y lo hace sin filtros, sin paños calientes. La trama, en esencia, es la de un descenso a los infiernos. Sigue a un hombre que pasa de una vida de prosperidad a caer en lo más hondo de la adicción a la heroína. Y en ese proceso lo pierde absolutamente todo. Familia, amigos, carrera, hasta sí mismo. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se llega a ese punto? Para entender la caída hay que volver atrás. Hay que escarbar en su pasado para descubrir qué presiones fueron plantando la semilla de su propia destrucción. El propio guión nos da una pista desde el principio a través de una conversación de sus profesores. Ojo, ya desde niño las expectativas sobre él eran altísimas. Se esperaba que fuera una eminencia, pero al mismo tiempo ya se veían algunas señales de alarma, como las malas influencias. Imaginemos la escena, un colegio privado, un alumno superdotado, el más brillante, pero su vida era un calendario milimétrico. Violín, fútbol, estudios, una presión tremenda, un esfuerzo constante por estar a la altura de lo que los demás esperaban de él. Y todo esto queda perfectamente reflejado en una escena clave de su infancia. En medio de un partido de fútbol, siente que el corazón le explota y se desploma. Esto no es un simple desmayo, es mucho más. Es la primera señal física de que su vida está bajo una tensión insoportable. Es, en realidad, un presagio de su colapso final. Saltamos ahora a la cruda realidad de su presente. Y aquí es donde vemos esa espiral descendente en toda su crudeza, tanto desde el punto de vista clínico como desde el emocional. El guión, la verdad, no se guarda nada. Describe su sufrimiento con una ansiedad y una depresión terribles, convulsiones constantes, alucinaciones por el mono, un deterioro físico que va a más. Es un retrato clínico, casi de manual, del infierno que está viviendo cada día. Es que el nivel de miseria al que llega es total. Su único premio, su único consuelo, son las colillas que se encuentra por la calle. Un detalle pequeñito, pero que lo dice todo sobre la profundidad de su caída. Y claro, el tormento no es solo físico. A nivel psicológico, está completamente destrozado. Ya no se reconoce a sí mismo. Solo le quedan flashes, recuerdos borrosos de esa otra vida de éxito, con una familia y unos amigos que ya no están. Esta situación, que es totalmente insostenible, lo acaba llevando a un acto desesperado, que desencadena, como era de esperar, una confrontación final e inevitable. Y aquí todo se precipita. Un atraco para conseguir dinero para droga que sale mal, acaban atrincherados con rehenes en una casa, en mitad de todo ese caos hace una última llamada a su hermano y al final los geo irrumpen y todo acaba con un disparo fatal. Y hay un dato que le añade una capa más de tragedia a todo esto. Su edad. Muere justo al día siguiente de cumplir 23 años. Toda una vida de potencial borrada de un plumazo. En esa última llamada, sus palabras finales son el resumen perfecto de su tragedia personal. Dile a mamá que la quiero mucho, que lo he vuelto a hacer y me arrepiento. Es la confesión de alguien atrapado en un ciclo de destrucción del que simplemente no pudo escapar. El final llega en segundos. Mientras apunta a un agente, le susurra una disculpa a uno de los niños que tiene de rehén. Y justo en ese instante, una bala le alcanza en el pecho. Su sufrimiento, por fin, se ha acabado. Pero esta historia es más que un drama personal. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el mensaje real que se esconde tras esta tragedia? El contexto aquí es fundamental. La historia se sitúa en la Comunidad Valenciana de los años 90. Estamos en plena Ruta del Bacalao, ese fenómeno que redefinió la fiesta con fines de semana que no acababan nunca. Era una cultura de hedonismo, de excesos, el telón de fondo perfecto para una historia sobre caer en la adicción. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, la paradoja de las apariencias. La caída es una crítica a esa tendencia que tenemos de juzgar por lo que vemos por fuera, recordándonos el viejo dicho, no es oro todo lo que reluce. Aquel niño perfecto del colegio privado escondía una fragilidad que la sociedad prefirió ignorar. ¿Por qué?
porque es más fácil aplaudir el éxito que se ve que preguntar por el sufrimiento que no se ve. Así que, al final, nos queda una pregunta en el aire. ¿Es la caída solo una advertencia sobre los peligros de la droga? ¿O va más allá y es una crítica a ese mundo que crea las condiciones perfectas para que surja el adicto? Un mundo de presiones, de apariencias y de expectativas imposibles, que valora más la imagen del éxito que el bienestar real de las personas. Quizás la verdadera caída no sea solo la del individuo, sino la de una sociedad que no supo o no quiso sostenerlo.